el neurodesarrollo entendido desde la neuropsicopedagogía. El neurodesarrollo es entendido como esas partes que se dan o esos procesos paso a paso que se van dando en determinados meses desde la gestación hasta los 5 primeros años de vida. Entonces, esos pasos se dan, por ejemplo, en el tema de la lactancia, cuando levantan la cabeza, cuando empiezan a tener el agarre, cuando empiezan a coger objetos solos. Todos esos paso a paso que son fundamentales para el tema del neurodesarrollo y la estimulación de su cerebro, el crecimiento y formación de neuronas, también son pasos que se van dando de una manera organizada y que cuando no se están dando de esa manera organizada esos neurodesarrollos de esos cerebros, entonces es ahí cuando nos vamos dando cuenta de alguna alerta. Esos pasos nosotros nos vamos a basar desde la neuropsicopedagogía para poderles explicar que la manera como ustedes como padres van a aportar a esos pasos adecuados, a esa formación de neuronas que son tan importantes para que haya un pensamiento, una lógica, para que cuando estén en la primaria sean independientes, comprendan las actividades, puedan socializar de manera correcta. Ese paso a paso que ustedes como familia van a fortalecer en esos niños es la estimulación en casa. En los colegios muchas familias pues han dejado todo a la época del colegio, entonces buscan un buen colegio, pagan un buen colegio y todo resuelto, pero resulta que hay algo fundamental que se debe hacer en casa y es porque los más allegados a las personas, los más allegados a los niños que viven con estas personas, son los que van a formar parte de esa formación de neuronas, son los que van a ayudar a que haya gran producción de cognición, porque no es tan relevante, por ejemplo, cuando un niño aprende en la escuela con una explicación de una profesora algo básico que puede hacerse en su casa como cuando su mamá se lo explica. Sí hace redundancia en el tema de la profesora porque ya hay una empatía, hay una constancia y porque hay mucha aprobación por parte de todos los niños, pero no es lo mismo que cuando se hace en casa. Es en casa donde se dan esas bases fundamentales para que cuando vayan al colegio se pueda hacer ese proceso de aprendizaje que ya viene muy estructurado en los pensum de los colegios, ¿cierto? Entonces son ustedes como familia los que deben ayudar a ese paso a paso de ese crecimiento. ¿Cómo se da? Cuando son niños pequeños, estos niños vienen con su cerebro un poco liso. Me refiero liso a que si de pronto ustedes han llegado a ver fotos de un cerebro, viene con muchas estructuras, muchas curvas, muchas líneas o arrugas. Entre más arrugas haya en un cerebro significa que hay muchas más neuronas, mucha más sinapsis, mucho más pensamiento y cognición. Con los niños vienen un poco lisos esos cerebros. ¿Qué es lo que hace que los niños vayan teniendo muchas líneas, muchas arrugas, mucho pensamiento y mucha neurona? La experiencia. Pero ¿cómo se da esa experiencia? A medida que vamos ocasionando esos espacios para que puedan aprender. No es bueno, ¿por qué no es bueno? Darles elementos electrónicos, porque ya viene algo estimado en donde es estímulo-respuesta, acción-reacción, lo hacen, lo interactúan, listo, hay un resultado, avanzan en nivel y ahí queda todo. Por eso es muy necesario que hayan elementos visuales, grandes, con un contenido gráfico muy bueno y además también materiales en donde les incurra a crear, a construir, a hacer secuencias, a hacer clasificaciones, a hacer organización, que les entreguen ropa de ustedes vieja para que ellos hagan juegos de roles, porque toda esa creatividad va formando sinapsis en donde ellos, a medida que van jugando, van relacionando eso que ven de afuera con ese interior que está pasando dentro de su cerebro. Es esa experiencia a la que yo me estoy refiriendo, porque cuando uno lo tiene en mente, es una manera de entenderlo, pero cuando yo ya lo estoy aplicando en mis juegos, sea en el tema de los niños, ahí se está haciendo dos ya aprendizajes de un mismo tema que vendría a ser el contexto. Y cuando ya después de haber jugado empiezo a hablar y a hacer comentarios o expresiones o preguntar el por qué con mis adultos o con mis amigos, son 3 formas de yo experimentar, aplicar y reaplicar ese conocimiento que viene externo a mí, ¿cierto? Entonces, formar
experiencias significativas es lo que se ha escuchado en el ámbito educativo. Esas experiencias educativas, esas experiencias significativas, ustedes como familia también las pueden generar. Sería ideal que todo padre de familia sea el especialista de su hijo y que no tenga que siempre pagar por un especialista externo para que le ayude a ocasionar estos momentos especiales y estos momentos de neurona. Entonces, el neurodesarrollo se entiende también como esa forma en que todo el humano va aprendiendo paso a paso a adaptar su comportamiento, su actitud, su pensamiento, su forma de todo para el mundo, ¿cierto? Para ser una persona socialmente aceptable. Cuando no es socialmente aceptable, bueno, hay que ver cuál es el problema y ahí sí tendría que necesitar entonces de un especialista. Pero en los primeros años de vida es fundamental, es muy importante que la familia sea la encargada de estos momentos especiales. El neurodesarrollo es difícil de comprender para los que lo desconocen, pero en el momento en que ustedes se dan cuenta que es ese paso normal que va dando los niños para ir aprendiendo, se van a dar cuenta que ustedes con elementos tan sencillos que hay en sus casas ayudarán a generar demasiadas neuronas y demasiado pensamiento para que pueda tener mucha autonomía el niño a la hora de entonces estar en la sociedad solo, ¿cierto? Para dejarlo solo en el mundo. Las experiencias además vienen con algo cogido de la mano como repeticiones, como seriaciones o como también reproducciones, ¿cierto? Entonces, un niño, ustedes han notado que a un niño le gusta mucho una película y la ve muchas veces. Ustedes han visto que a él le gusta jugar a la casita y la juega muchas veces. Ustedes han visto que les gusta un carrito y lo juega con él muchas veces. No es que se obsesione, es que la repetición de esa acción, además de generarle un sentimiento que está ayudando a que el lóbulo frontal vaya fortaleciéndose y creciendo, también ayuda a nuevas experiencias y nueva clasificación de la información, buena adaptación de la información, porque primero supo cómo giró el carro, pero después supo que si lo tiro de cierta manera llega rápido, pero después supo que si le pongo un obstáculo va a ser de cierta manera. Entonces, a medida que voy haciendo el mismo juego con el mismo carro, me voy dando cuenta que no va a ser la misma experiencia, que no va a ser la misma sensación. De esa misma manera es que se hacen los juegos con los niños. Ha sido también posible que ustedes de pronto relacionen algunas actividades que hacen en el colegio que son muy repetitivas. Y no me refiero a las planas, sino a algunas actividades en donde es, pero ya lo hicimos. Lo que pasa es que necesitan que haya esa formación de la idea y de ese aprendizaje muy básico para esas pruebas, a ver qué les hacen en los colegios, para más adelante que tengan una mejor memoria, porque entre más voy aprendiendo a almacenar, mucho más grande van a ser mis memorias y que además eso le ayude después para guardar tanta información que la puedan aplicar en los exámenes especializados, para ser un profesional muy exitoso y que aporte mucho para su vida. Y entonces es por eso que es necesario palabras claves: neurodesarrollo paso a paso, ¿sí? O etapas del desarrollo, experiencias significativas, juegos en casa. ¿Por qué insisto en juegos de casa? Porque si el niño está aprendiendo de su entorno y de todo lo que ve a su alrededor con su familia y con sus padres, pues obviamente va a ir relacionado eso que estoy diciendo con su casa. Porque si yo aprendo a jugar en mi casa, a doblar y enrollar camisas de todas las personas, ese enrollar me va a ayudar a mi motricidad fina, me va a ayudar a ser organizado, me va a ayudar a disfrutar del tiempo, me va a ayudar a muchas cosas, y lo estoy haciendo en mi casa con algo que ya había en la casa, que las familias no van a tener que gastar dinero y que se está ocasionando experiencia significativa. Entonces me devuelvo a las palabras claves: neurodesarrollo o etapas del desarrollo, experiencias significativas, juegos en casa y una buena alimentación.
Si ustedes quieren saber más del neurodesarrollo y quieren conocer más de esta información, los invito a que nos hagan las preguntas, que con mucho gusto nosotros les vamos a responder. Si ustedes quieren que yo haga un video mucho más extenso o especificando algo sobre el neurodesarrollo, sobre las alertas del neurodesarrollo, me pueden hacer llegar la información. Muchas gracias. Chao.